del que casi nunca se habla, casi nunca se menciona, además es desconocido en las iglesias. El cumplimiento profético de la quinta fiesta del Señor. Yo recuerdo que en mis años, cuando fui al cementerio, al seminario, hermano, esto se me enseñó como algo histórico y no con la importancia que esto tiene en nuestro tiempo, hermano. Y fue hasta los años de poder vomitar lo que me enseñaron en el cementerio, en el seminario, que pude entender, hermano, la importancia de las fiestas del Señor. Desde el 2011, gracias al apóstol Tony Santos, que nos introdujo en el tema, empezamos a celebrar la fiesta de los tabernáculos y empezamos a entender. Y yo quiero aclararles, hermano, que esto no tiene nada que ver con judaísmo, no tiene nada que ver con judaizar. Ustedes nunca me verán a mí con ese tema de gorritas, ni de barbas largas, ni de nada de esa historia. No tiene nada que ver con el judaísmo, tiene que ver todo con nuestro Dios, tiene que ver todo con nuestro Señor. Así que, hermano amado, sé que va a ser un tiempo extraordinario que vamos a compartir y que vamos a disfrutar en esta preciosa tarde. Así que prepárese, póngase la mano en la cabeza y dígale: Padre, ábreme entendimiento para poder comprender las Escrituras. Padre, levanto mis manos delante de tu presencia para presentarme delante del pueblo, Señor, que hoy tú has asignado para que me escuche. Abre, Señor, la oportunidad de poder llegar a aquel que tú has preparado el corazón para escuchar lo que hoy tengo que decir y lo que he puesto en mi corazón. Abre el entendimiento para que este entendimiento traiga, Señor, un avivamiento, un rompimiento sobre las estructuras mentales que pueda traer libertad y vida a la iglesia, Señor, que desesperadamente hoy lo necesita. Padre, bendigo cada persona a la que este video va a llegar y declaro una impartición de tu espíritu en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Así que iniciamos, amada iglesia. Gracias por sintonizarte. Alguien que pueda escribir ahí en las redes sociales: el cumplimiento profético de la quinta fiesta. Ese es nuestro tema. Eso es lo que vamos a hablar hoy. El cumplimiento profético de la quinta fiesta. Y el cumplimiento profético de la quinta fiesta, hermano, es bien importante. Vuelvo a una consideración que he hecho en Levítico 23, verso 2, verso 4, verso 37 y verso 44. Se afirma lo siguiente: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová. Alguien que pueda escribir conmigo ahí: las fiestas solemnes de Jehová. Las fiestas solemnes no son nuestras. Las fiestas solemnes son de Jehová. Otra vez lo voy a repetir. Usted ve el pasaje, Levítico 23, verso 2. ¿De quién son las fiestas? Las fiestas no son de los cristianos. Las fiestas no son de los judíos. Las fiestas son de nuestro Eterno. Las fiestas son de Jehová. Cuando observamos la fiesta, que es lo que hacemos los cristianos, no celebrarlas, no cumplirlas, sino observarlas, entonces, hermano, entramos a la dimensión extraordinaria que el Padre quiere enseñarnos. Les decía que las fiestas bíblicas tienen dos etapas. Las fiestas de primavera, que se efectúan casualmente en el tiempo de la primavera, y los tiempos de fiestas de otoño. Las fiestas de otoño se celebran en el invierno. Entonces, primeramente tenemos la Pascua. Alguien que pueda decir Pascua conmigo, que pueda escribir: Cristo es nuestra Pascua. Cristo cumplió la Pascua en su muerte. Cristo cumplió panes sin levadura en la sepultura. Cristo cumplió primicias en la resurrección. Apareció 40 días a los discípulos. Al día 40 le dijo a los discípulos: no se vayan hasta que sean llenos del poder del Espíritu Santo. Y 10 días después descendió el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo descendió, se terminó la primera venida de Cristo, pero se abrió en la época del Espíritu Santo, del Consolador, y la época de la iglesia. Esa época se va a cerrar. Estas cuatro fiestas ya tuvieron cumplimiento. Ahora tenemos por cumplir la fiesta de trompetas. Y ese es nuestro tema el día de hoy. ¿Cuándo serán estas fiestas, pastor? Es el día 1 del mes de Tirri del calendario hebreo, o sea, del séptimo mes.
Ese tiempo es. El día 1 empieza la fiesta de las trompetas. ¿Cuándo va a ser? Entre el 18 y el 20 de nuestro calendario. Después de eso, 10 días después, es el día de la expiación, y del día 15 al día 22 es la fiesta de los tabernáculos. Este mes, el mes séptimo, es un mes sabático, igual como el sábado es un día sabático, o como el año de la Shemitah, el año de los 7 años, es un año sabático. Igual exactamente, amada iglesia. Así que disponemos nuestro corazón para empezar a compartir con cada uno de ustedes esta preciosa enseñanza y ser bendecidos en el nombre del Señor. Así que si usted quiere aprender, por favor escríbame ahí en las redes sociales. Abro mi corazón para aprender. Y permita que el Señor le enseñe a partir de lo que nos ha enseñado en los últimos tiempos. Escríbame ahí, por favor, en las redes sociales. Abro mi corazón para aprender. Y recuérdate que la palabra aprender es una palabra que significa cerrado. Que lo que significa es que para agarrar algo, tengo que soltar lo que tengo. Así que esté dispuesto a soltar alguna cosa que le han enseñado, que de repente le enseñaron mal, para poder agarrar. Aprender significa soltar para agarrar. Eso significa gramaticalmente la palabra aprender. Así que alguien que me pueda escribir ahí, abro mi corazón para aprender. Y iniciamos esta preciosa enseñanza el día de hoy. Lo primero que les quiero compartir es el texto bíblico acerca de la fiesta de las trompetas. Yom Teruah en el hebreo. Para nosotros en español se dice fiesta de las trompetas. Para el pueblo judío es Yom Teruah. Te bendecimos, amado René Solano, músico adorador del Señor. Dice la palabra del Señor así en el libro de Levítico, capítulo 23, a partir del verso 24. Habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, alguien que pueda escribir ahí en el mes séptimo, el primer día del mes. En el mes séptimo, en el primer día del mes, tendréis un día de reposo, una conmemoración al son de trompetas. Alguien que me pueda escribir ahí, al son de trompetas, y una santa convocación. La segunda instrucción aparece en el verso 25, ningún trabajo de siervo haréis. Es decir, que este día que iniciaba la fiesta de las trompetas, puede ser que fuera viernes, entonces era sábado por causa de Yom Teruah, y el sábado se cumplía también. O si fuera domingo, si fuera lunes, si fuera martes, si fuera el día que fuera, era un día que no habría de hacer de trabajo, ningún trabajo de siervo haréis, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Más adelante en el libro de Números se nos detalla qué tipo de ofrenda era la que había que hacer, pero era ofrenda encendida. Ahora bien, Números capítulo 29, verso 1, en el séptimo mes, el primero del mes, tendréis santa convocación, ninguna obra de siervo haréis, os será día de sonar las trompetas. ¿Qué era día? Era día de sonar las trompetas. Ese día, hermano amado, usted recordará, por eso la primera enseñanza que les compartí tuvo que ver, la primera enseñanza, no olvides poner un corazoncito, por favor, para poder alcanzar a más gente. La primera enseñanza que les di es cómo entender los tiempos del Señor. Y rápidamente le dije, un día inicia tarde y mañana. El sábado es el día del Señor y empieza a las 6 de la tarde y termina a las 6 de la tarde. Luego les dije que es una semana, de sábado a sábado. De día sagrado a día sagrado es una semana. Ahora, ¿cuándo empieza el mes? El mes empieza cuando el primer cachito de la luna aparece. Aquí lo tiene. Cuando este primer cachito de la luna aparece, al próximo cachito de la luna hay un mes. Es decir, en el año han pasado 7 cachitos de la luna. Y dice que cuando aparecía ese cachito, iban a tener una fiesta.
Este día no se sabe cuándo es, porque tenía que ser observada y se tenía que seguir un protocolo que lo vamos a ver ahora. Entonces Levítico 23-24 no dice el propósito de esta convocación, sino que la deja en misterio. Todas las fiestas tienen propósito. Todas las fiestas se dice cuál es la razón por la que se establece, pero esta no. Así que hay diferentes tipos y sonidos y usos de la trompeta que nos ayudarán a comprender su significado. Vamos a ver diferentes tipos de trompeta, diferentes sonidos y diferentes usos de la trompeta, y vamos a poder llegar a qué es lo que la Biblia dice que es la fiesta de las trompetas. Recuérdese que el mejor diccionario de la Biblia es la misma Biblia. La Biblia se interpreta a sí mismo. Solamente hay que ir a la palabra y encontrar la interpretación. Así que diga conmigo: las trompetas, usos del sonido de la trompeta. Lo primero que quiero que usted entienda, hermano, son los diferentes tipos de trompeta. La Biblia me habla por lo menos de 3 tipos de trompetas. Escúchame esto que le voy a compartir. Lo primero que tienes que entender es que la Biblia me habla de 3 tipos de trompetas: bocina, trompetas de plata y cuernos de carnero. En la Biblia hay 3 tipos de trompetas y cada una de ellas tiene un significado. Entonces, déjeme mostrarle, hermano amado. Dice la palabra del Señor que lo primero que aparece es una bocina. Aconteció al tercer día, Éxodo 19:16, es la primera vez que aparece la palabra bocina. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos, relámpagos, espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Alguien me puede escribir ahí en las redes sociales: sonido de bocina muy fuerte. Pero yo quiero preguntarle a usted, ¿quién estaba sonando y qué estaba sonando? Escucha, esto está hablando de cuando Dios se le aparece a Moisés para, hermano amado, está hablando de cuando Dios se le aparece a Moisés para darle la ley. Y empiezan a acontecer varias cosas significativas. Empieza un sonido, espesa nube. Pero ¿de dónde venía aquel sonido? Aquel sonido no era emitido por nadie ni por nada de la tierra. Aquel era un sonido del cielo. Y lo primero que te vas a dar cuenta es que el sonido de la trompeta es igual que la espada. ¿Cómo así que la espada, pastor? La primera vez que una espada en la Biblia aparece, está en la mano de un querubín que revuelve la espada para que el hombre no pueda acceder al árbol de la vida. Y te das cuenta que la espada no es un instrumento de creación humana, ni está tomada por un hombre, sino por un ser espiritual. Lo mismo es acá con respecto a, hermano amado, la bocina. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos. El trueno no es de creación humana. Relámpagos no es de creación humana. Espesa nube no es de creación humana. Y sonido de bocina muy fuerte. Por eso, amada Rocío Matamoros, ese sonido de bocina muy fuerte que sonaba es un sonido del cielo. Así que alguien que me pueda escribir ahí: el sonido de la bocina es un sonido del cielo. Y es lo primero que tenemos que entender. Y cuando el pueblo escuchó ese sonido, escucha, el pueblo escuchó, hermano amado, que vinieron los truenos. El pueblo soportó los relámpagos. El pueblo soportó la espesa nube. Pero lo que el pueblo no pudo soportar fue cuando el sonido de bocina muy fuerte, el pueblo se estremeció. Y todo el pueblo que estaba en el campamento. Hay algo que produce la trompeta, que es un estremecimiento en el hombre. Y entonces, amado hermano, ahí tenemos el primer sonido, el sonido de la bocina. Número 2, las trompetas de plata. Alguien que me puede escribir ahí en las redes sociales: las trompetas de plata. Cuando Dios le da una orden a Moisés, en el libro de Números, capítulo 10, de crear unas trompetas de plata que
emularan el sonido que él había escuchado. Porque cada vez que el pueblo escuchaba las trompetas de plata, le venía el recuerdo del sonido que había escuchado. Y dice que la instrucción de Dios a Moisés en Números capítulo 10, verso 2, hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar a la congregación y para hacer mover los campamentos. ¿Han visto, hermano, que la mente es extraordinaria? Por ejemplo, cuando usted huele algo una vez y lo vuelve a oler, la mente te conecta con aquel lugar donde usted tuvo aquel olor por primera vez. El sonido es igual. Cuando usted escucha un sonido, ese sonido, como fue guardado en su mente, te regresa al lugar. Y cada vez que sonaba el sonido de las trompetas de plata, el pueblo de Israel recordaba el sonido del cielo. Así que Dios le da la instrucción a Moisés de crear ahora. Ya no era el sonido del cielo, ya no eran seres espirituales tocando. Ahora es el hombre emulando el sonido del cielo para recordar aquel acontecimiento. Entonces se da el sonido de plata. La plata en la Biblia tiene que ver con redención. Era un sonido que le hablaba al hombre de que iba a ser redimido. Pero continúa, hermano amado. Y hay un sonido más que es el que nosotros conocemos. En Josué capítulo 6, verso 5, aparece el shofar. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, alguien que me pueda escribir ahí en las redes sociales, cuerno de carnero. Cuerno de carnero. Es el tercer objeto usado en la Biblia como trompeta. Cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará con gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Este pasaje, hermano, es bien importante en la Biblia. Usted recordará que esta instrucción la recibió Josué como una estrategia de guerra, de ir y rodear durante 7 veces, sonando el shofar, la tierra que iban a conquistar, la tierra de Jericó. Y cuando sonaron prolongadamente el sonido del shofar y gritaron, los muros cayeron. Pero ahora ya no es el sonido del cielo, de la bocina, ya no son el sonido de las trompetas de plata que hablan de la redención del hombre. Ahora es el sonido de un cuerno de carnero. Alguien que me pueda escribir cuerno de carnero. No es un cuerno de antílope, que es lo que nosotros normalmente conocemos como un shofar, sino que es aquel cuerno pequeñito. Y la primera vez que en la Biblia aparece esa palabra, cuerno de carnero, es cuando en Génesis 22, un carnero está enredado de un zarzal de los cuernos y lo sacrifican en lugar de Isaac. Para que ese cuerno suene, un cordero tuvo que morir. Porque no pasa que un cordero venga, se quita el cuerno y le dice, oiga, ¿usted podría hacerlo un instrumento de música? No. El cordero primero muere. Y cuando el cordero muere, eso nos habla de Cristo. Y cuando ese sonido sale, hermano, llamando al arrepentimiento, porque el sonido del shofar esencialmente es un sonido de arrepentimiento, es recordar la obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario como sustituto por usted y por mí, y recordando lo que del sonido del shofar. ¿Para qué dice la Biblia que se hacían? Así que, partiendo desde las trompetas de plata, dice la palabra del Señor que se usaban para convocar al pueblo. Números 10, verso 2, hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar a la congregación y para hacer mover los campamentos. Alguien que me pueda escribir ahí en las redes sociales, para convocar y para hacer mover los campamentos. Lo mismo lo vas a ver, hermano, en Mateo 24, verso 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Sus ángeles con trompetas.
Los enviará Dios con gran voz de trompeta. Los ángeles serán enviados con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos en extremo. ¿Para qué sirve la trompeta? Para convocar al pueblo. Y algo más, hermano. Lucas 17, verso 34 al verso 37, os digo, en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Y respondió y le dijeron, ¿dónde, Señor? Y él les dijo, donde estuviera el cuerpo muerto, allí se amontonarán las águilas. ¿Qué son las águilas? Las águilas son, hermano amado, los ángeles que vienen por su pueblo. Número 2, el segundo uso del shofar. La primera cosa que estamos viendo acerca del uso del shofar, tratando de entender qué es lo que significa la fiesta, es que cuando el sonido se da, es un sonido de arrepentimiento. Y número 1, el primer uso es para convocar al pueblo. Y te das cuenta que los ángeles son enviados para convocar al pueblo de los cuatro extremos con sonido de trompeta. Pero también dice la Biblia que estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos esposos estarán en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Y entonces los discípulos le preguntaron, Señor, ¿dónde? Y el Señor le dijo, donde quiera que estén los cuerpos muertos, allí se amontonarán las águilas. Y usted en el libro del Apocalipsis va a ver que las águilas son ángeles. Y entonces, amado hermano, ahí tenemos el primer uso. Ahora, el segundo uso es para ser salvo. Número 10, verso 9. Cuando salieres a la guerra, en vuestra tierra contra el enemigo que os molesta, tocaréis alarma con la trompeta y seréis recordados por Jehová nuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. ¿Para qué se tocaba la trompeta? No era para el enemigo, no era para el pueblo. La trompeta se tocaba para Dios. Alguien que pueda escribir ahí en las redes sociales, la trompeta se tocaba para Dios. No se tocaba para asustar al enemigo, no. No se tocaba ahora para convocar al pueblo. Se tocaba para ser recordado por Jehová Dios. ¿Por qué motivo? El sonido del cardero nos hace recordar a Dios, porque es un sonido de plegaria, un sonido donde clamamos a Dios, donde le suplicamos a Dios, donde pedimos misericordia, donde le decimos estamos quebrantados delante de ti y queremos tu misericordia. Y entonces dice la Biblia, y seréis recordados por Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. Y también en 1 Tesalonicenses, verso 1, verso 10, dice la Biblia, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual va a sonar la trompeta, el cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Por eso el sonido del shofar, el sonido de John Terúa, hermano amado, lo que significa es que nos va a librar de la ira venidera. El sonido del shofar, cuando suena el sonido del shofar, ese sonido nos va a librar de la ira que está por venir. Y continuamos, los usos del sonido del shofar. Para anunciar la coronación del rey, vea esto, 2 de Samuel 15, verso 10, entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo, cuando oigas el sonido de la trompeta, diréis, Absalón reina en Hebrón. ¿Qué significa el sonido de la trompeta? La coronación del rey. Y también lo vas a ver en primer libro de Reyes, capítulo 1, verso 34. Y allí lo ungirás, orden de David, al sacerdote Sadoc y al profeta Natán, como rey sobre Israel. Está hablando de Salomón. Y tocaréis trompeta diciendo, viva el rey Salomón. ¿Qué es lo que está diciendo este pasaje, hermano? Lo que está diciendo este pasaje es que cuando se suena el shofar, va a venir la coronación de Cristo como el Rey del universo. Otra vez lo voy a repetir.
El shofar hablaba de la coronación falsa de Adonías o de Absalón, pero habla de la coronación de Salomón. Y David ordenó: llévelo a la plaza, móntelo en la mula del rey y hagan sonar el shofar. Y cuando los que estaban coronando a Adonías escucharon el sonido del shofar, entonces, hermano amado, entendieron que Salomón había sido establecido por rey. Así, cuando suene el sonido de Yom Teruah, Jesucristo será coronado como rey del universo. Y continuamos con los usos del shofar. Y esto es una muy importante, hermano, para anunciar la llegada del esposo. Usted recordará Mateo capítulo 25, verso 6, que a la medianoche se oyó un clamor. ¿Qué es el sonido del shofar? El sonido del shofar es un clamor. A la medianoche se escuchó el sonido del shofar. Ahí viene el esposo. Salid a recibirle. En las fiestas judías, en los matrimonios, se da el proceso del matrimonio, la desposada. Dura 1 o 2 años para regresar. Y cuando el esposo regresa, suenan el shofar. Y el shofar anuncia la venida del esposo. En Yom Teruah, el shofar anunciará la venida de nuestro Señor Jesucristo para tomar a la iglesia novia y celebrar las bodas del Cordero. Y un uso más, hermano, para anunciar las fiestas solemnes. Números capítulo 1, verso 10. En el día de vuestras alegrías y vuestras solemnidades, en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre vuestros sacrificios de paz, y os serán por memorial delante de Jehová, yo Jehová nuestro Dios. Las fiestas son para, hermano amado, anunciar las fiestas solemnes, las trompetas. Y también para anunciar las fiestas solemnes, tocar la trompeta en la luna nueva, en el día señalado, dice la palabra. Tocar la trompeta en la luna nueva, en el día señalado, en el día de vuestras fiestas solemnes. Mira que siempre en las lunas nuevas se tocaba las fiestas, hermano amado, y se anunciaba las fiestas. Y continuamos. Ahora vamos a meternos a la celebración de la fiesta. Hermano, escucha. Póngase la mano aquí en la cabeza y diga: Padre, quebranta las teologías que no han venido de ti. Porque muchas de las cosas que ha venido a nuestra vida acerca de la venida del Señor, de que nunca sabremos cuándo el Señor vendrá, hermano, es porque ha habido mucha ignorancia en el pueblo de Dios. Y hoy yo quiero compartirte, hermano, acerca de esta verdad de la palabra, que usted pueda meterse y entender. Así que escriba conmigo: el día y la hora que nadie sabe. Escriba conmigo: el día y la hora que nadie sabe. El día y la hora que nadie sabe. Porque dice la palabra, hermano, la luna debía ser observada por 2 testigos. Vamos a ver, vamos a tratar de compartir eso. ¿Cómo se daba el proceso para entender, para ordenar el 7º mes y el toque de la luna? Escúchame esto y ponga atención. La gente ha entendido este pasaje, que el día y la hora que nadie sabe, es que nadie sabe en lo absoluto. Ni aún los ángeles de Dios, ni el Padre sabe el día y la hora. Y la gente se ha metido eso como que el Señor puede venir en cualquier momento. Pero déjeme mostrarle por un momento. Regáleme su atención y yo le voy a ayudar a entender. Lo primero que debemos entender es que el shofar siempre se tocaba en la luna nueva. Sin importar, hermano, cuál mes fuera. Si fuera el primero o el último, se tocaba el shofar en la luna nueva. ¿Cómo se hacía?
El sacerdote llevaba el calendario. El sacerdote tenía a sus siervos apostados en los montes de Jerusalén. Y cuando el primer cachito de la luna aparecía, ese cachito que usted está viendo acá, cuando el primer cachito de la luna aparecía, hermano, entonces eso tenía que ser observado por 2 testigos. La luna debía ser observada por 2 testigos, sin aparatos electrónicos, a través de la visibilidad humana. Y entonces venían los 2 testigos delante del sumo sacerdote, y el sumo sacerdote, junto con el Sanedrín de Israel, los entrevistaban. Y él decía, he visto la luna nueva. Y entonces lo entrevistaba y le decía, ¿de qué manera la has visto? Y él decía, le he visto en el oriente, le he visto en el poniente, le he visto de esta forma. Y entonces lo despachaban y mandaban a traer el otro testigo. Y el otro testigo le preguntaban, ¿cómo has visto la luna? Y le he visto en el poniente, le he visto en el occidente, le he visto de tal manera. Y si los 2 testimonios concordaban, entonces el sumo sacerdote, y solamente el sumo sacerdote, daba la orden para que se sonara el shofar. Y entonces se sonaba la final trompeta. Téngame paciencia y ahora le voy a explicar por qué es la final trompeta. Solo déjeme continuar un momento por acá. Y entonces aparecen los 2 testigos que dan testimonio de la luna nueva. Y el sumo sacerdote da la orden de sonar el shofar. Y entonces a esto se le llama el día y la hora que nadie sabe. ¿Por qué es el día y la hora que nadie sabe? Le voy a explicar. El mes anterior a esto, el mes sexto, es el mes de Elul, que es un mes de arrepentimiento. 40 días antes, hermano, en el mes de Elul, el inicio del mes de Elul, ha empezado un tiempo de 30 días de arrepentimiento del pueblo de Israel. Y aún le faltan 10. Durante esos 10 días, durante esos 30 días han estado sonando el shofar y sonando el shofar y sonando el shofar. Pero faltando 2 días para la luna nueva, nadie más puede sonar el shofar. Nadie más puede sonar el shofar. Ya nadie más puede llamar al arrepentimiento. Solamente el sumo sacerdote puede dar orden de sonar el shofar. Les decía que la luna le da vuelta a la tierra cada 29 días, 12 horas, 43 minutos y 12 segundos. Entonces, hay un espacio de la luna nueva que no se sabe exactamente cuándo va a salir por observación. Nosotros lo sabemos por computadora. Pero yo quiero que usted se remonte a la Israel de 4000 años atrás, a la Israel del rey David, cuando el sumo sacerdote Sadoc tenía este oficio. No habían binoculares como nosotros los conocemos, solamente la observación de los ojos. Y entonces nadie puede sonar el shofar hasta que entran 2 testigos a la sala del sumo sacerdote a las 3 de la mañana y dan testimonio. Hemos visto la luna nueva, y los 2 concuerdan. Entonces a esa hora el sumo sacerdote sonaba el shofar. Todas las fiestas tenían día y tenían hora. La Pascua, el 14 días del mes. Panes sin levadura, el día 15 en adelante. Primicias, el primer sábado después de Pascua. Pero Pentecostés, 50 días después de primicias. Pero esta fiesta, la fiesta de Yom Teruah, en Israel se conoce como el día y la hora que nadie sabe. Porque dependía de la observación y de la orden del sumo sacerdote de tocar el shofar. Entonces a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana o a las 5 de la tarde, se daban las condiciones. 2 testigos daban testimonio. Hemos visto el shofar. Hemos visto la luna, perdón. El sumo sacerdote le daba una orden a su sirviente levita que tocara el shofar. Y cuando el shofar sonaba, empezaba el día santo, el día de reposo. Donde usted estuviera, ahí empezaba el día de reposo. Cuando sonaba el shofar, usted tenía que dejar lo que estaba haciendo y ir y prepararse
para el día de reposo. Entonces, por eso, hermano, es el día y la hora que nadie sabe. ¿Por qué nadie lo sabía? Porque dependía de la observación de la luna y dependía del sonido del shofar por parte del sacerdote. Y eso es conocido como el día y la hora que nadie sabe. Así que alguien me puede escribir ahí, por favor, el día y la hora que nadie sabe. Te vas a dar cuenta que esta es una frase idiomática del pueblo de Israel. Porque dice Marcos 13:32, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, sino el Hijo, ni el Hijo, sino el Padre, porque el Padre es tipo del sumo sacerdote, que es el que da la orden. Y es una frase idiomática porque ves que Lucas 12:46 dice, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y en la hora que no sabe. ¿Ves? Era estar listo para la fiesta. Era una frase que está en el pueblo de Israel. Vendrá el día del Señor, el día que éste no espera y a la hora que no sabe. Y lo castigará duramente. O sea que habla de que no lo tome inesperadamente. Si vemos la fiesta anterior, Pentecostés, vemos que representa la venida del Espíritu Santo. Por lo tanto, entendemos que la fiesta siguiente, la fiesta de trompeta, representa el próximo evento de importancia en la iglesia. Y entonces, a ese sonido de trompeta que se daba en el séptimo mes, por orden del sumo sacerdote, porque la trompeta había estado sonando desde el mes de Luz, del primer día de Luz. 30 días ha estado sonando la trompeta, pero 2 días antes no se podía tocar la trompeta, ni siquiera para ensayar, hasta que el sumo sacerdote daba la orden de que se sonara, y esta se llama la final trompeta. Esta trompeta sonaba por todo el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel ahora tenía 10 días para prepararse para el día del perdón. De eso voy a hablar mañana. Entonces, ve aquí la final trompeta. Pablo está haciendo alusión claramente al día de Yom Teruah cuando dice esto. Primera de Corintios 15, verso 51 y 52. He aquí os digo un misterio. ¿Cómo lo llama Pablo? Un misterio. El día y la hora que nadie sabe. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Hermano, usted tiene que entender esto. En nuestra cultura, cuando se dice a la final trompeta, nosotros no sabríamos qué es la final trompeta. Pero si usted se reúne de un pueblo judío entendido, ellos saben que a la final trompeta se refiere a la orden del sumo sacerdote de tocar la trompeta para que inicie Yom Teruah, la fiesta del séptimo mes, y después de ahí no se puede tocar más la trompeta ni para ensayar hasta el día 10 que se toca la gran trompeta. Entonces déjenme mostrarle esta diferencia. Y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Entonces, usted se da cuenta que aquí no hay manera de perderse. Jesucristo vino en la fiesta de Pascua a morir como Cordero Pascual. Jesucristo estuvo en el corazón de la tierra, en panes sin levadura. Jesucristo resucitó el día y la hora cuando el sumo sacerdote estaba presentando las gavilias. El Espíritu Santo descendió en Pentecostés. Y Jesucristo regresará por su iglesia cuando suene la trompeta de Yom Teruah en el séptimo mes. Pastor, pero la Biblia dice que el día y la hora. Sí, el día y la hora, pero no dice el mes. Tampoco sabemos el año. Pero sí sabemos en el tiempo en que Dios va a venir. Escucha, porque eso es importante. Porque la Biblia dice, hermano amado, y ahora lo voy a ver, que no nos sorprenderá aquel día como ladrón, que nosotros no estamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como al ladrón.
Porque en el día de Yom Teruah el Señor regresará por su iglesia. ¿Cuándo va a ser en este tiempo? Hermano, prepárese, porque yo no sé si este será el año, pero será entre el 18 y el 20 de este mes, Yom Teruah. Yo no sé si el Señor va a venir este año, pero será entre el 18 y el 20 de este mes. ¿A qué día? ¿A qué hora? No lo sé. ¿A qué día? No lo sé. ¿En qué mes? Sí lo sé. ¿Aló? Porque va a ser en Yom Teruah. Así que, déjeme continuar para que usted pueda entender. Hay una diferencia entre la trompeta final y la gran trompeta. De esta nos habla Isaías 27, verso 13. Dice Isaías profetizando: acontecerá también aquel día que se tocará gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido esparcidos en Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Esta fiesta, hermano amado, es la fiesta. La gran trompeta está relacionada con la última trompeta, la séptima trompeta del Apocalipsis, y está relacionada con Yom Kippur. Entonces, Yom Teruah tiene que ver con la fiesta de las trompetas. La final trompeta es Yom Teruah. La trompeta, la gran trompeta, es tocada en Yom Kippur, el día del juicio. Para los judíos no hay pérdida. Para nosotros, cuando dice la trompeta final, pensamos que es la trompeta final del libro del Apocalipsis, pero esa es la gran trompeta, y así se entiende en la cultura judía. Entonces, vea esto. ¿Cómo podemos distinguir entre ellas? Alguien que pueda escribirme ahí en las redes sociales. La diferencia radica en quién toca la trompeta. ¿Qué hace la diferencia? ¿Quién toca la trompeta? Porque usted se va a dar cuenta que la trompeta final va a ser tocada por Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 4, versos 16 al 17. Porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Porque el mismo Señor, alguien que me pueda escribir ahí en las redes sociales, el mismo Señor. Porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y allí estaremos para siempre con Él. ¿Quién va a tocar esta trompeta? La trompeta final, el mismo Jesucristo, porque Él mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y ocurre lo que la Biblia dice que ocurrirá en la trompeta final. Resucitarán primero los muertos. Luego nosotros seremos transformados, arrebatados. Pero la gran trompeta la toca un ángel. Vea esto. Diferencia en cuanto a quién toca la trompeta. Apocalipsis 11, verso 15. Y el séptimo ángel tocó la trompeta. Aquí no es Jesucristo el que está tocando la trompeta, es un ángel. Y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. Esta trompeta la toca un ángel, no el Señor Jesucristo. Así que déjeme avanzar. El significado profético de Yom Teruah, pues dice la palabra, hermano amado: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con gran poder y gloria. Romanos 11, 25. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube. ¿Cómo vendrá? En una nube, con gran poder y gran gloria. Hechos 1:9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de los ojos. Hechos 1:10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, entiéndase, ángeles. ¿Dónde tenían los ojos puestos? En el cielo.
Verso 11, y los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, este mismo Mesías que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Alguien que me pueda escribir ahí en las redes sociales, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Es decir, se volverá a repetir lo mismo, como él subió, así también va a descender. Vea la sombra profética de John Terúa. Éxodo capítulo 19, verso 10. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en nube espesa. ¿Cómo vendrá Jesús? En nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Verso 10. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalo hoy y mañana, y laven sus vestidos. Estamos hablando de una sombra, pero ahora la sombra, hermano, va a ser una realidad en la vida del cristiano. Escucha, Moisés recibió una instrucción: ve y santifica al pueblo hoy y mañana. Alguien que me pueda escribir en las redes sociales, hoy y mañana. Hoy y mañana. Hoy es 1000 años y mañana otros 1000 años, 2000 años. Y dice la palabra, ve y santifica hoy al pueblo, hoy. ¿Y cuándo más? Y mañana. Y laven sus vestidos. Y estén preparados para el tercer día. Alguien que tengo que escriba ahí en las redes sociales, que estén preparados para el tercer día. O alguien que me pueda decir, estoy preparado para el tercer día. Estoy preparado para el tercer día. Porque el día tercero descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y cuando suene largamente la bocina, subirá al monte. ¿Cuándo ocurriría? Escúcheme, ahí está la sombra. Dios le da una instrucción a Moisés, ve y santifica al pueblo hoy y mañana, 2000 años. Un día como 1000 años, 1000 años como un día. Y laven sus vestidos, lávenlos en la sangre del cordero, porque cuando suene el sonido del shofar, entonces subirá. Y ahí está. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. ¿Cuándo ocurrirá? En Yom Teruah. Cuando suene largamente la bocina, entonces subirán al monte. Y acá está la preparación, hermano amado. Pues dice la palabra, Oseas capítulo 6, verso 2, nos dará vida después de 2 días, y en el día tercero nos resucitará, y viviremos delante de él. ¿Cuándo se cumple el día tercero? 28 del 2028, hermano, en adelante. Y nos dará vida después de 2 días, y en el tercero nos resucitará. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó con ellos 2 días. ¿Cuánto es el tiempo de la plenitud de los gentiles? 2 días. Romanos 11:25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta. Alguien que me pueda escribir hasta, porque hasta marca un tiempo, hasta que haya llegado la plenitud de los gentiles, entonces se terminará el endurecimiento del pueblo de Israel. Yom Teruah, el sonido de la trompeta. Y dice, cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Verso 16. Y aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos, relámpagos, espesa nube, y sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte. Alguien que me pueda escribir, y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba con él en el campamento. Verso 17. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. ¿Cuál va a ser la diferencia? Esta vez no se van a detener al pie del monte. Verso 21. Y Jehová dijo a Moisés,
desciende y ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Verso 22, y también que se santifiquen los sacerdotes, que se acerquen a Jehová, porque Jehová hará estragos con ellos. Alguien que me pueda escribir ahí en las redes sociales que se santifiquen los sacerdotes. Que se santifiquen los sacerdotes. Otra vez, alguien que me pueda escribir que se santifiquen los sacerdotes. Hermano, si el pueblo de Israel, si el pueblo, los pastores no entienden estas cosas que les estoy predicando, están predicando otra cosa y no están con el clamor, ahí viene el esposo, salir a recibirle, no entienden el tiempo en el que estamos. Dios va a hacer estrago en medio de los sacerdotes. Es necesario que los sacerdotes se santifiquen, hermano amado. Y que también se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová para que Jehová no haga estrago con ellos. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Apocalipsis capítulo 7, verso 13 al verso 14, hermanos. Y dice la palabra, y el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con gran voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Alguien que me pueda escribir ahí en las redes sociales, y Moisés subió. Ahora escriba su nombre. Y Rocío subió, y Grace subió, y Jovita subió, porque ahora somos nosotros los que vamos a ser arrebatados. Y vamos a ser entendidos en los tiempos. Escúchame esto, amada iglesia. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Alguien que me pueda escribir, yo no estoy en tinieblas. Escucha lo que estoy diciendo. A muchos del pueblo de Israel, de Dios, este día los sorprenderá como ladrón. Otra vez, a muchos del pueblo de Dios, este día los sorprenderá como ladrón. No será así conmigo, porque la Biblia dice que yo soy un hijo de luz. Yo no estoy en tiniebla. Por eso dice, amado hermano, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque la Biblia dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Para quién? Para el impío. Pero para el Hijo de Dios no lo sorprenderá como ladrón. Y continúa diciendo, hermano, este pasaje que quiero compartir con ustedes. Daniel capítulo 12, verso 10. Muchos serán limpiados y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Alguien que pueda escribir ahí en las redes sociales, ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos entenderán. Entonces yo pregunto en esta hora, hermano amado, ¿usted qué es? ¿Impío o entendido? Porque los entendidos entenderán. Los entendidos no serán sorprendidos como ladrón en la noche, porque los entendidos velarán, porque saben que en cualquier momento de John Terúa aparecerá el Hijo del Hombre. Él sabe cuándo va a venir el ladrón, pero el que no es entendido, el impío nunca entenderá. Los impíos, ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos, dice la palabra, ¿qué ocurrirá? Entenderán. Y yo creo que le estoy hablando a un pueblo entendido. Con el cumplimiento profético de John Terúa. Y entonces dice Apocalipsis 4:1, después de esto miré y he aquí una puerta en el cielo. Y la primera voz como de trompeta que hablaba conmigo y dijo, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Así como le ocurrió a Juan en la isla de Patmos, así nos ocurrirá a nosotros. Escucharemos el sonido de una trompeta y una voz que nos dice, sube acá, y subiremos a encontrarnos con el Señor. Y al instante dice, al instante, alguien que me pueda escribir ahí al instante.
yo estaba en el Espíritu. He aquí un trueno establecido en el cielo, un trono establecido en el cielo, y el trono uno sentado. Y Apocalipsis 22, verso 20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, sí, Señor, ven. El Cristo de la gloria que murió en Pascua como Cordero Pascual. El Cristo de la gloria que estuvo en la sepultura en panes sin levadura, que se le buscó levadura por 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, pero resucitó sin relación con el pecado. La muerte no lo pudo retener. Y el día que el sumo sacerdote ofrecía la gavilla mecida, resucitó a la mañana. 50 días después, 40 días después de él ascender, de él resucitar, ascendió al cielo. Y 10 días después, en Pentecostés, el Espíritu Santo descendió. Y se abrió la era de la iglesia. Esa era de la iglesia va a durar 2000 años. Hasta que una vez más en John Terúa suene la trompeta. Y cuando suene la trompeta, el rey será coronado. El novio regresará por su novia. Y empezarán las bodas del Cordero, donde la iglesia será llevada a la presencia del Señor. ¿Cuándo ocurrirá? Pastor, la Biblia dice que el día y la hora nadie lo sabe. Sí, yo tampoco lo sé. Pero no dice el mes, porque el mes sí lo sabemos. Él vendrá en John Terúa. Somos responsables de lo que enseñamos y estamos enseñándole a un pueblo para que se prepare. Pastor, ¿cuándo es John Terúa? Es el día y la hora que nadie sabe con certeza, pero sabemos que será entre el 18 y el 20 de septiembre. Así que santifíquese, prepárese, lave sus ropas, emblanquézcalas en la sangre del Cordero. Cuando el shofar suena, Dios te está llamando al arrepentimiento. Hay 40 días, hermano, donde he sonado el shofar y Dios está llamando al arrepentimiento. Si tienes una deuda con alguien, si tienes una falta con alguien, si tienes que pedirle perdón a alguien, es tiempo de pedir perdón. Es tiempo de doblegarnos. Es tiempo de arrepentirnos. Es tiempo de que el shofar suene en lamento diciendo: he pecado y he ofendido tu santidad. Pero me voy a preparar porque tú vienes por una iglesia limpia y sin mancha. Laven sus vestidos hoy y mañana, porque al tercer día yo vendré. Y cuando sonó largamente el sonido del shofar, Dios llamó a Moisés y le dijo: sube acá. Y lo mismo ocurrirá con nosotros. Así que, amada iglesia, prepárate, porque Cristo viene por una iglesia santa, una iglesia sin mancha y una iglesia sin contaminación. Bendecimos a Dios por su vida. Dice: pastor, ¿por qué arriesga su ministerio diciendo fechas? Porque yo no tengo reputación. El tiempo que yo tenía reputación, Dios lo quebró, Dios la desbarató. Dios me mostró lo que Él podía hacer con un ministro que cuida su reputación. Yo no tengo reputación, yo solamente soy un servidor de Dios. Soy un mensajero que tiene una voz para decir a un pueblo que despierte porque Cristo viene. Yo no tengo reputación. No me interesa la reputación. Tú puedes decir lo que quieras o pensar lo que quieras. Yo te estoy advirtiendo que Cristo viene por su iglesia y te estoy diciendo el tiempo en el que viene. Arrepiéntate, porque Él no vendrá en Pascua, no vendrá en Pentecostés. Él vendrá en John Terúa. Las fiestas tienen un orden. John Terúa tiene la voz de la final trompeta, que es la coronación del rey y la venida del rey. Y está la trompeta, la Gadol, la gran trompeta, que es juicio. Pero no puede venir la trompeta de juicio antes que venga la trompeta de la coronación y la trompeta del novio. Así que sabemos que Él viene por una iglesia sin mancha y sin contaminación. Padre, que esta enseñanza que estamos compartiendo, Señor, que ya no estamos en tiempos de andar con paños fríos, Señor,
Y quizá le estoy hablando a unos pocos, pero yo quiero hablarle a aquellos que tú me has asignado. Y lo hago con un corazón sencillo y abierto, Señor. Y te digo, ven, Señor. Y la iglesia dice, ven. Ven, Señor. Y el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, Señor. Ven. Ven por tu iglesia, Señor Jesús.